La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene ninguna facultad para revisar la constitucionalidad. Está queriendo atropellar al constituyente permanente, porque la Corte no solamente pretende pasar por encima del legislativo, pasar por encima del ejecutivo, pasar por encima del soberano que es el pueblo de México y que nos dio un mandato el 2 de junio, sino además pretende detener un proceso electoral iniciado. La Suprema Corte está invadiendo una esfera jurídica que no le compete bajo ninguna circunstancia, porque el proceso electoral ya inició. El órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral, ha comunicado el inicio de ese proceso electoral. Desde la emisión en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional inició el proceso, y el propio órgano electoral lo formalizó hace 11 días. Y como yo he dicho insistentemente, así como no hubo poder que evitara la aprobación de la reforma, no hay poder humano que pueda evitar su instrumentación. Pero yo hago un llamado a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente a su presidenta, Norma Piña, a detener su actitud facciosa. Es verdaderamente indignante que la Corte, en su racismo y clasismo feroz, mayoritariamente, sigan planteando en los hechos que el pueblo no tiene derecho a elegir a las personas juzgadoras. Yo creo que los ministros y ministras de la Suprema Corte que hoy votaron a favor de dar entrada a este indefendible, insostenible recurso, inexistente jurídicamente, insisto, nos quieren obligar a tomar una determinación que estamos dispuestos a tomarla si ellos insisten en violar el marco constitucional. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero hacerles en esta ocasión un comentario. Hace algunos días el senador Gerardo Fernández Noroña se dirigió a la ciudadanía y a los medios de comunicación para informar sobre la injerencia de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar la reforma ya aprobada por el Senado de la República con respecto a la elección de juzgadores por voto popular. Quiero comentarles que de 11 magistrados, 8 fueron los que tomaron esta decisión, 8 votaron a favor. Como se ha estado comentando en los medios informativos, está claro que la Suprema Corte de Justicia no tiene ninguna facultad para revisar la constitucionalidad de dicha reforma. No tiene ningún sustento constitucional para llevar a cabo este proceso. Lo que sí está también muy claro es que quiere atropellar al constituyente permanente formado por los diputados y senadores. Quiere pasar por encima del poder legislativo, el poder ejecutivo, y lo que es más importante, quiere pasar arriba del soberano, que está constituido por el pueblo. Obviamente esto es totalmente un disparate, ¿verdad? Y aparte una falta de respeto, porque más de 36 millones de personas votamos para que se llevara a cabo esta reforma, así como otras más propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces realmente esto es algo, pues la verdad, vergonzoso por parte de la Suprema Corte de Justicia. Desde que se publicó la aprobación de la reforma en el Diario Oficial de la Nación, de la Federación, el proceso electoral para la elección de jueces, ministros y magistrados ya inició. Inclusive el órgano electoral ya lo formalizó. Sin embargo, ¿verdad?, Norma Piña y todos sus secuaces quieren detener este proceso, utilizando un recurso que es totalmente inexistente, que no tiene ningún sustento legal. Y bueno, pues lo que está haciendo es querer tomar decisiones políticas
que no le corresponden, ¿verdad?, haciéndolas ver como decisiones jurídicas. Con este proceso, este mal proceso de parte de ellos, están invadiendo un área que no les compete bajo ninguna circunstancia. Y la verdad, esto es una provocación franca que los pone en una condición totalmente fuera de la ley. Pero veamos qué dice la doctora Claudia Sheinbaum al respecto. En el caso de México, el constituyente está establecido por la propia Constitución, en 2 artículos particularmente, el 39 y el 135. El 39 viene desde los sentimientos de la nación de Morelos y dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Qué dice el 135? La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, este es un artículo de la Constitución, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. En ningún lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional. ¿Qué pienso yo que pretenden con esto? Primero, que nosotros digamos juicio político, traición a la patria. No lo vamos a hacer, es mi opinión. Porque ¿qué quieren? Demostrar que somos un gobierno autoritario. No lo somos. La presidenta fue electa por el pueblo de México. Los diputados, diputadas, senadores, senadoras fueron electas por el pueblo de México. Somos un gobierno democrático y somos demócratas. Tan somos demócratas que hicimos una propuesta que fue avalada por el pueblo de México y ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. La democracia en el Poder Judicial también. Entonces, primero, no vamos a caer en ninguna provocación. Segundo, va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte. El artículo 39 constitucional, de forma muy clara y precisa, menciona que la soberanía reside especialmente en el pueblo, que todo el poder público emana del pueblo y que se instituye para beneficio del mismo. Por lo tanto, el pueblo tiene derecho inalienable para alterar o modificar la forma de su gobierno. Creo que eso está bastante claro, ¿verdad?, del poder que tiene el pueblo para ejercer este derecho. Por su parte, el artículo 135 menciona que la Constitución puede ser reformada o adicionada siempre y cuando el Congreso de la Unión tenga el voto de las 2/3 partes del constituyente y sea mediante un acuerdo común. Entonces, que nos digan los magistrados, los ministros, los jueces, en qué parte de la Constitución dice que la Corte puede cambiarla
o que puedan declarar inconstitucional lo que ya se declaró constitucional. Entonces, ¿qué es lo que quiere la Corte? Pues claro, que el gobierno caiga en una trampa y que diga que quiere llevarlos a juicio político para magistrados y jueces por traición, y con esto crear desestabilidad. Eso es lo que quiere la Suprema Corte. El diputado Sergio Gutiérrez Luna propuso juicio político, y bueno, yo creo que muchos, como yo, pensamos que eso sería lo más correcto. Sin embargo, es muy cierto lo que dice nuestra presidenta Claudia Sheinbaum: se debe tener prudencia para no caer en la trampa y permitir que haya injerencia de otras entidades nacionales, así como de extranjeras. Definitivamente, Norma Piña es la líder de este movimiento y la responsable de las manifestaciones e invasión al Senado de la República por los trabajadores huelguistas del Poder Judicial. Los integrantes de la Corte obviamente no quieren perder sus altísimos privilegios que les confiere el poder. Sin embargo, atrás de este grupo está otro, formado por empresarios poderosos, por políticos y medios de comunicación que los manejan para proteger sus propios intereses económicos y de poder. Pues miren, yo no soy político, no soy periodista, ni pretendo serlo. Soy un ciudadano, y un ciudadano que exige sus derechos, ¿verdad?, del voto que fue conferido para que se llevara a cabo todas las reformas. Y obviamente no estoy dispuesto a que un grupo minoritario, ¿verdad?, compuesto por 8 integrantes, pisoteen mis derechos y los derechos de más de 36 millones de personas que decidimos por estas reformas. Bueno, pues esperemos que todo esto ocurra, ¿verdad?, de manera positiva y a favor del constituyente permanente. Sin embargo, debemos estar muy atentos de los acontecimientos. Y si las cosas no fueran como lo pensamos, como tiene que ser, entonces tenemos todo el derecho para salir a la calle y manifestarnos en contra de la Suprema Corte y su plan anticonstitucional. Muchas gracias.